Mi nombre es Jesús Adolfo Olivia Arizmendi, soy politólogo, tengo 28 años. Actualmente, gracias a la confianza de la comunidad de donde vivo, soy presidente del Consejo de Participación Ciudadana y estamos haciendo una gran labor y siguiendo a pie juntillas la instrucción que nos dio el presidente Andrés Manuel de transformar la realidad, empezando por nuestra comunidad. Madín es un oasis de la Cuarta Transformación porque tenemos características muy peculiares. Por nuestra posición geográfica, nosotros nos encontramos en medio de una de las zonas más ricas del país, que es la zona Esmeralda, zona de Sayavedra, y pues siempre ha sido una colonia que ha sufrido de los embates del neoliberalismo. Somos, digo yo, un oasis de la transformación porque hemos podido sobrevivir ya desde hace 30 años. Nacimos como parte de un decreto de expropiación porque a nuestro lado y casi siendo parte de nuestra comunidad tenemos lo que es la presa Nuevo Madín, que al momento de hacerla inundaron lo que eran nuestras casas y por decreto de expropiación se funda lo que es ahora Madín Nuevo. Antes era solamente una comunidad que se encuentra al lado de Calacuaya, que es también un pueblo prehispánico de gente muy rebelde, que por eso se había orillado en esa zona, y de repente ya después de Madín Viejo nace lo que es Madín Nuevo. Entonces desde nuestros orígenes hemos sido muy combativos en ese sentido. Madín es muy peculiar porque lo que es el padre, lo que es el maestro y la autoridad civil tienen una responsabilidad muy grande. O sea, hablar de ser presidente del COPACI es un hecho que más allá de darte poder para que lo detentes, te da una gran responsabilidad, porque la comunidad sigue confiando en sus autoridades. Entonces, en ese sentido, y por esa lucha que hemos tenido de resistencia, Madín para mí es un oasis, ¿no? un ejercicio comunitario de lo que bien podría llamar el presidente de la Cuarta Transformación. Y dicen que el halago en boca propia es vituperio, ¿no? Pero nosotros que lo trabajamos, que lo sufrimos y que lo hemos padecido, nos da mucha alegría poder decir que formamos parte de la Cuarta Transformación, porque ha sido esta transformación a nosotros, y a pesar de que estamos en una de las zonas más ricas del país, y a pesar de que hemos sufrido los embates del gobierno, ahora, después de que entra el presidente Andrés Manuel, se ha visto un cambio en la comunidad. Y eso es lo más importante porque el presidente ha sido muy claro, ¿no? En ese sentido. Él, a pesar de que a lo mejor despacha y está en giras, el mensaje para la militancia es decir, hay que caminar y hay que seguir transformando. Y nosotros, desde nuestro pequeño espacio y con nuestras propias manos, lo hacemos. Entonces, Madín típicamente ha sido de izquierda y ahora que llega la transformación, nosotros nos sumamos, sacamos las palas, los picos, la pintura y nos pusimos a pintar color vino toda la comunidad, ¿no? Y es algo muy padre porque es una experiencia que nos ha dado beneficios con mucho esfuerzo, donde también hemos perdido a varios compañeros, pero al final de cuentas yo creo que reditúa, ¿no? Reditúa mucho en el desarrollo comunitario, en el bienestar de nuestros niños, de nuestros adultos mayores, que hoy ya es una realidad que tienen, el 100% de nuestros adultos mayores tienen su pensión. Y cuando tú estás acostumbrado, y de verdad es algo que sí te marca, ¿no? Te acostumbras a salir de la comunidad y de repente empiezas a ver Mercedes, ¿no? Y tu realidad cambia, ¿no? Porque mientras unos van en camión, otros van en Mercedes. Y es ahí donde tú sufres más la desigualdad. Y cuando ves un presidente que llega y empieza a trabajar por la distribución de la riqueza y ves que tu comunidad empieza a tener mejores oportunidades de vida, ahí es donde realmente te das cuenta que la Cuarta Transformación está cambiando. Es ahí. Y es tan puntual o nosotros lo sentimos tan sesgado, o más bien tan a flor de piel, porque nuestra condición socioeconómica, comparada a las de las demás personas de los alrededores, va cambiando.
y se va notando. Y por eso es que yo digo ahora que es un oasis, no tanto por nosotros, sino porque la cuarta transformación llegó. Desde hace 30 años, Madín siempre ha sido, o más bien Atizapán siempre ha sido un bastión de los panistas, ¿no? Pero de los panistas, no los panistas de clase media, o sea, de los panistas yunquistas. Entonces, nosotros siempre sufrimos los embates porque estamos lejanos a los servicios públicos de la comunidad. Esa distancia que se siente en lo político también se siente pues, en su momento en la distribución de los servicios públicos. Entonces, Madín siempre se ha caracterizado por dos cosas que yo creo que son primordiales. La primera es el tema de los viejos, de los sabios, y la otra es la asamblea comunitaria. Fíjate, es un ejercicio muy padre porque nosotros, a pesar de que tenemos una autoridad legal, o sea, reconocida ante las instituciones gubernamentales como una autoridad ciudadana, en realidad nosotros nos determinamos y autogobernamos por una asamblea que determina qué es lo que se va a realizar. Y el Consejo de los Viejos, que fueron los que empezaron esta lucha, es también lo que va guiando o va dándole pies, ¿no? O tierra a las demás autoridades. O sea, yo, por ejemplo, creo que sin error a equivocarme, soy el presidente más joven que ha tenido Madín. Y es muy padre la experiencia porque los sabios te arropan. Y la asamblea también te genera esa legitimidad y también ese compromiso, ¿no? Porque, o sea, no nada más se trata de una legitimidad que genera, sino también ese compromiso. Y el otro aspecto que yo creo que es importante son las faenas. Nosotros al ver que el gobierno no nos iba a dar, que el gobierno iba a generar o iba a llevar todo su presupuesto para quedar bien con su electorado en las zonas de alta influencia, de alto poder adquisitivo, nosotros agarramos el pico y la pala y nos dedicamos a hacer nuestras obras. Y nosotros tenemos una escuelita, tenemos un kinder, tenemos un kiosco que a veces apenas lo acabamos de construir y ahí no vale nada, ¿no? Como dice la canción, nosotros podremos ser ingenieros, podremos ser en mi caso politólogo, podrá haber abogados, podrá haber albañiles, pero a la hora de la faena todos somos iguales, ¿no? E incluso, ¿no? Hay maestros que te enseñan, ¿no? Y es importante tú como líder saber aterrizarte y saber que tienes que escuchar a los demás. Entonces, el gobierno pues, nunca nos ha ejercido un presupuesto como tal. O sea, no, los servicios públicos llegan, pero llegan cada tiempo electoral. De ahí en fuera toda la manutención de la colonia la generamos nosotros. Y las inversiones las generamos también nosotros. Y es muy padre porque ves cómo vas avanzando, ¿no? Cómo algo que tú construyes con tus manos va agarrando forma y al final los niños lo van disfrutando, ¿no? O los adultos mayores. Entonces, las faenas, que era el tema que retomando ese tema, son lo que nos ha dado vida. Nos ponemos a recoger, a cortar el pasto, a arreglar la luz, nosotros mismos nos subimos a los postes a veces, y hemos ido generando así el desarrollo comunitario. Nosotros, a pesar de que, gracias a Dios, tenemos fuentes de ingreso propias, porque tenemos un salón comunal y unos locales comerciales que nos permiten tener un poco de centavos, que los estiramos para comprar pintura, para comprar palas, para comprar todo eso. A pesar de que tenemos esas bondades, yo creo que lo que hace que todo se resalte es el trabajo comunitario. Sin eso no habría cómo hacerlo. Y también nosotros hemos también ido tratando de marcar pautas, ¿sabes? Por ejemplo, a hoy yo te puedo decir que en toda Atizapán somos el único Copasi que tiene internet gratuito en sus puntos. Y tenemos internet gratuito en nuestro kiosco comunitario, que es a un lado de la escuela para que nuestros niños hagan la tarea. Y tenemos uno en un paradero que también se construyó
para que las mujeres cuando vayan a su trabajo pues tengan para mandar un mensaje o tengan más, ahí lo hicimos más por un tema de seguridad, vaya, ¿no? O sea, para que puedan generar ese, ¿cómo decirlo? O sea, puedan tener la manera de poder enviar un mensaje si en algún momento necesitan de alguna atención. Entonces, hoy tenemos 2 puntos de internet gratuitos, que yo creo que ningún COPASI o ninguna comunidad de Atizapán tiene, pero aparte que son nuestros, ¿no? Y da mucha alegría cuando ves a los niños haciendo su tarea, en el kiosco, disfrutando su comunidad. Para nosotros ahora, el tema del 15 de septiembre era un tema que yo se lo quise dedicar a los niños, ¿no? Todos los muchachos quisimos dedicárselo a los niños, porque venimos de un tiempo de pospandemia donde, imagínate, si un niño tenía 3 años, ya pasaron otros 3 donde no ha conocido la identidad nacional. Y el día que nosotros hicimos nuestro evento del 15, que yo quería venir a ver a los Tigres del Norte, pero ya no se pudo, llevamos luchas, ¿no? Porque aparte tenemos luchadores en nuestra comunidad, el panadero de nuestra comunidad es luchador, ¿no? O sea, trae esa tradición de la lucha y trajimos lucha para los niños y se divirtieron, pero al final el tema del grito sí fue un tema que quisimos hacer muy solemne y nos acompañaron nuestros líderes, ¿no? Nuestros viejos a entregarnos la bandera. Es un tema que también le hemos metido simbolismo porque, como dice el presidente, la política se da educando, una política pedagógica. De nada sirve hacer política si la política en el niño no le va generando esa impresión o le va generando esa dinámica. O sea, tiene que incentivar en el niño, ¿no? Ahora todos los niños ya conocen al presidente Andrés Manuel, ¿no? Y eso es algo muy padre porque lo ven, nuestras abuelitas lo ven como su novio, como su crush, y nuestros niños como el abuelo que todos quisieran tener, ¿no? Y es algo muy padre la experiencia de Madrid. Yo creo que bien dicen que no hay PRI que dure 100 años, ¿no? Y no se podrían decir groserías, pero en el programa va a ser, pero yo creo que sí se van a ir, ¿no? Yo creo que el ambiente, los tambores de la Cuarta Transformación han llegado, los escuchamos. Para nosotros es una gran alegría porque ahora vamos a tener un gran aliado. No vamos a tener era un tema que platicábamos con la senadora Marta Guerrero apenas que nos hizo el favor de acompañarnos allá a Tizapán y platicamos con ella, ¿no? Le decíamos, maestra, le decíamos, senadora, necesitamos un dispensario médico para nuestras familias. Dice, va a llegar, ¿no? Y yo creo que va a llegar. Y yo veo también que ya es necesario, el Estado yo creo que ya está harto, ¿no? Y como el Estado, como nuestra comunidad, hay en el sur, en el norte, todo el Estado de México, comunidades que ya también están hartas, ¿no? De tanta corrupción, de tanta corruptela, de tanta desigualdad económica. Yo creo que ya estuvo, ¿no? Y yo veo el sentimiento de la comunidad que va por ese sentido. Porque sí es muy difícil. Nosotros, incluso, ha sido muy sencilla la fórmula, ¿no? Y yo creo que es algo que también debería replicarse. Empezamos como un grupo, decía el Che Guevara, no empezamos como un grupo de hombres locos queriendo cambiar y ahora pues somos todo un pueblo, ¿no? Luchando por el porvenir. Y empezamos haciendo labor, así barriendo la calle del otro, del prójimo, cortando el pasto para los demás. Y de ese grupito de locos nos convertimos en líderes comunitarios. Y de repente decidimos participar en la legitimidad o en la legalidad de las autoridades y buscar esa representación. Y ahora somos líderes políticos. Porque nuestro grupo que venía y nos dicen los morenos, allá en la comunidad nos dicen los morenos que iniciamos, de repente nos convertimos en COPASI, ¿no? Con un grupo que estaba antes de que yo entrara. Y ahora que yo tomo, la gente dice, ¿no? Y el sentido de la votación fue ese. Si ya empezaron, continúen porque están haciendo las cosas bien. Y yo creo que es lo mismo que va a pasar en el Estado de México. Si el presidente ya dio el ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas, de cómo se hacen las cosas, el Estado despertó, tendrá que despertar y cambiarse a ese lado de la historia. Porque
por ejemplo, Hidalgo, ¿no? Y yo creo que el gobernador Julio Menchaca va a hacer un buen trabajo. Trae un equipo fuerte, ¿eh? Y se ve serio, ¿no? No el hecho de que Santiago Nieto esté ahora en la fiscalía no es poca cosa. Y yo creo que en el Estado va a ser lo mismo. Digo, independientemente de quien sea ahora, ¿no? Que dicen que va a ser la maestra Delfina, que yo creo que es una mujer que jala masas y creo que es una de las personas que dentro del grupo de Texcoco, porque también está el senador Higinio, que también es un operador político de primera línea, y también donde está Horacio Duarte, si ese grupo logra armonizar, va a ser algo muy maravilloso. Yo le tengo una gran admiración al grupo de Texcoco, porque han sabido sobrevivir a las malas, a las peores, y yo creo que ahora que vienen las buenas, van a tener los tres la visión política para hacerlo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, le admiro mucho al senador el temple político que tuvo, ¿no? Al senador Higinio, de decir, siempre hemos sido, o sea, los texcocanos somos cosa aparte y nos sabemos arreglar. Y la maestra, el respeto que ha tenido la maestra, Horacio, y que se han tenido, eso también es un mensaje claro también a toda la militancia de Morena. Porque como oposición yo creo que el partido somos muy buenos. Decían que en el amor a veces no, en los tiempos malos el amor se da, ¿no? En las parejas, ¿no? Lo importante es saber llevar el amor en los tiempos buenos. Y yo creo que Morena internamente tenemos ese reto. O sea, todos los líderes, saber estar en las buenas, ¿no? Aprender de pasar de ser una oposición a gobernar. Y yo creo que el claro ejemplo es el presidente. El presidente supo pasar de la oposición a gobernar, y yo creo que como él difícilmente, ¿no? Yo creo que no, o sea, como él, hombres cada 100 años, ¿no? Y yo creo que ahora la armonía o el ambiente que nosotros vislumbramos desde Madín es que la transformación va a entrar, que el senador Higinio, la maestra Delfina y que Horacio y todos los demás grupos del Estado de México están en esa vertiente de luchar en esta contienda electoral para ya sacar al PRI. Y yo creo que estamos en un momento histórico. Para el Estado de México es un momento histórico este. Y a mí me congratula mucho ser parte de este movimiento, ¿no? Porque somos actores, indiscutiblemente la labor comunitaria te lleva a la labor política, ¿no? Y nosotros estamos muy contentos porque ya se siente, ¿no? Ya se sienten los aires de la cuarta transformación en el Estado, y yo creo que así va a ser. Va a llegar, y nosotros tenemos fe, porque si yo les contara cada cosa que nos hicieron estos panistas, no tienen una idea, ¿eh? O sea, nos han querido venir a despojar. Somos gente de paz, somos gente muy tranquila, pero también conocemos ese lado del tigre, ¿no? Que hablaba el presidente. Y sí hemos tenido varios roces, ¿no? Incluso ahora que el gobierno que es panista, trabajar el rol de la oposición es muy, muy difícil, porque aparte creo que nosotros en todo Atizapán somos el único Copassi morenista. No conozco otro, hasta donde yo sé, somos el único. Y entonces, sí ir contracorriente, sí a veces sí complican los escenarios, pero sabiendo consensuar, convencer, dialogar, y sobre todo con el apoyo de la comunidad, logras grandes cosas. Pero yo creo que sí, ya es necesario que ya se vayan. Ya es necesario.